callado, porque vamos a leer la santa, bendita, gloriosa, poderosa, eterna, infalible palabra de Dios. Por eso la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad, y si mañana a esta hora no te he quitado la vida, como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra, con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Y Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre brasas y un rajo de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocando le dijo: levántate y come, porque te esperas un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Y versículo 15, el Señor le dijo: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Aram, a Jehú como hijo de Nimsi como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, de Meholá, para que te suceda como profeta. Bendito sea Dios. Voy a pedir que oren por mí, y así como yo, por supuesto, oro por mí y oro por usted también. Háblanos, Señor, neste día, una vez más. Háblanos, Señor, tócanos, cámbianos, transfórmanos por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y declaramos que dependemos de ti. Sin ti nada somos, nada tenemos, nada podemos. En el nombre de Jesús decimos amén. Amén, gracias. Voy a pedir que tomen asiento. Yo he sufrido crisis graves de depresión en mi vida. La primera fue luego, después de un año y medio de casado, con aproximadamente 23 años. Esa depresión me duró 3 años. A causa de esa depresión, yo desistí de mi matrimonio. No quería más estar casado. Y lo traté, pero ya he contado ese testimonio. Hubo una intervención divina. Segundo, es que yo no quise más saber de predicar. No quería más. Y yo era un evangelista itinerante. Yo predicaba en iglesias, en eventos especiales, campamentos, enfim. Eu predicava em todos os lugares possíveis, nas plazas, predicava em hospitales, predicava na calle, em cárceles, etc. Pero sobre todo eu predicava em eventos de jóvenes, eventos misioneros. Eu era um evangelista. E nesse momento que entrou a depressão, pouco a pouco fui barrando. Primeiro, deixei de orar. Segundo, deixei de predicar. E terceiro, deixei de ir assistir a los servicios. Estuve 3 anos sem predicar e estuve 2 anos sem assistir a la igreja. Novamente, uma intervenção divina e eu me salí de abajo del enebro donde estaba, me salí de la cueva bajo la potente mano de Dios. Y así como le pasó a Elías, me vino la palabra de Jehová.
La segunda vez que pasé una depresión muy fuerte fue cuando yo hace 15 años, pero no entraré en detalles, y yo ya estaba aquí en Southgate. Era el inicio de mi ministerio como pastor. Justamente en ese momento pasó eso. Y ahí eso duró como 6 meses. Y después de 6 meses el Señor habló conmigo. Hubo momentos en que yo no quise siquiera venir los días domingos, pero yo venía triste, angustiado, lloraba y pedía gracia. Estacionaba el carro ahí y decía: Dios, ayúdame, dame gracia para subir al púlpito y predicar tu palabra. Estaba muy débil porque no podía dormir y no podía comer. Se me atoró aquí la garganta, como que se me estaba tapado, y no quería nada con nada y con nadie. Y me sentía destruido, me sentía derrotado, me sentía fracasado. Y usted dice: pastor, ¿por qué usted se sintió así si usted estaba en un momento especial de su vida, cuando el Señor cumplió su promesa y le puso como pastor de esa iglesia? Es porque es así. Usted podría preguntar: ¿por qué es que Elías entra en depresión justo luego, después de la más grande victoria de su vida, cuando él logró convencer al pueblo de Israel de que deberían de dejar al ídolo Dios Baal y servir a Dios? Él venció él solo 450 profetas de Baal, y el mismo pueblo avanzó y mató a esos profetas idólatras, traidores del Dios Altísimo, y el pueblo clamó: solo Jehová es Dios. Y después de esa gran victoria es que él se siente fracasado y cae en profunda depresión. Bueno, yo no sé explicar, pero lo que yo sé es que en uno de esos meses que yo estaba así, hubo algunos servicios en que yo llegaba aquí a la hora de la predicación y me subía aquí y predicaba y me bajaba y me salía por esa puerta. No quiero que nadie me vea así como estoy. No tengo siquiera la capacidad de sonreír, y para que no me vean yo me voy. Y cuando terminaba el servicio, yo ya estaba en la casa. No fui a ningún restaurante, a ningún lugar, porque no tenía hambre. Yo estaba en la casa sentado o acostado, pensando: ¿qué me está pasando? ¿Cómo puedo salir de esa cueva? ¿Qué me va a sacar de aquí? Y en uno de esos mensajes, el Espíritu Santo me dio un mensaje en que Dios me hablaba más a mí que a la iglesia, quizás, porque Él me habló de las 3 enfermedades del profeta Elías. Ese mensaje me la dio el Espíritu Santo aquí en esta iglesia, aquí en este púlpito. Y Él me dijo: habla de las 3 mayores enfermedades del siglo que está afectando a mi pueblo: la enfermedad del pasado, la enfermedad del presente, la enfermedad del futuro. Esas son cosas que Dios nos enseña. La enfermedad del pasado, el resentimiento, que te ata en el pasado y destruye tu presente y destruye tu futuro. La enfermedad del presente es la depresión. La depresión destruye tu presente, y si no eres sanado, destruirá tu futuro. Y la tercera enfermedad es la ansiedad. La ansiedad es la enfermedad del futuro, porque es el temor de que algo bueno nunca va a suceder o algo malo va a suceder. Entonces uno no vive el presente porque está angustiado o preocupado con el futuro. Él solo piensa en el futuro. La ansiedad destruye el presente, no te deja disfrutar el presente, y también destruye tu futuro. Y ahí vi que el profeta Elías sufrió las 3 enfermedades. A partir de ahí, a cada año, yo
al menos una vez cada año, yo vuelvo a esos temas y yo predico sobre esos temas. Y esa semana justamente estaba sintiendo un deseo de volver a ese tema, empezando hoy por la depresión, pero para abordarla de manera muy rápida porque el tema es bien complejo. Y ahí yo estaba mirando mensajes que me están llegando en YouTube, porque las redes sociales funcionan bajo algoritmos. Eso quiere decir que los mensajes que tienen muchos views y que tienen muchos likes, es esos mensajes que esa red social, esa plataforma, recomienda a los demás que asistan, porque ve que hubo aceptación. Por eso les digo que usted debe de entrar a nuestros videos de YouTube y poner un comentario positivo y poner su like. Su like evangeliza. Su like, su me gusta puede ayudar a que ese mensaje se extienda más allá. Eso es muy importante para diseminar la palabra de Dios y lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Y cuando yo vi la historia de un pastor y cómo él predicó y cómo le costaba hablar, pero al mismo tiempo él ministraba a la iglesia lo que le sucedió, yo voy a hablar un poco del testimonio del pastor. Yo empecé a llorar por adentro y digo, no tengo dudas, yo tengo que hablar de ese tema y voy a empezar por la depresión. Primeramente vamos a ver lo que es el retrospecto histórico. Primero tenemos un rey llamado Acab, que fue apodado el peor rey de Israel. El peor rey de Israel es el rey. Él gobernó 24 años y para empeorar, él se casó con la peor mujer del mundo, que se llamaba Jezabel. Esa mujer era una asesina, hechicera, era una mujer dominadora. Acab era simplemente un títere en sus manos. ¿Quién era Jezabel? Manipuladora, idólatra, intimidante, vengativa, asesina, despiadada, seductora, engañosa, desafiante. Era orgullosa, era obstinada y no tenía ningún respeto hacia la religión verdadera, la religión de Israel, porque tampoco ella no era del pueblo de Israel. Ella era de otro pueblo y es un problema de yugo desigual. Cuando uno que quiere servir a Dios se casa con uno que no quiere servir a Dios. Ya hablamos de eso, pero ese es un caso más. Ella era de otro pueblo, no era cristiana, era idólatra, y ella, porque tenía mucho liderazgo, era muy activa y Acabe muy pasivo, ella trajo su dios satánico, idólatra, el dios Baal. Muy bien, entonces estamos aquí en un contexto en que los profetas de Dios están siendo cazados, están siendo perseguidos, están siendo asesinados en esta conjunción de crisis política sin precedentes, crisis moral y crisis espiritual en la nación de Israel. Y en este contexto, Dios no levanta a un partido político, Dios no levanta una denominación religiosa. Lo que hace Dios es que levanta un hombre. Dios levanta a Elías. Y Elías viene de una región que no es conocida en el mapa. Él no es un hombre conocido. Él es un campesino. Él no viene de una familia rica, no proviene de una escuela de profetas, no es de una familia sacerdotal. Se llama Elías el Tesbita. ¿Y qué es Tesbita? Es un lugar de donde viene, es decir, ni apellido tiene. Es un hombre desconocido. Y eso nos enseña que Dios no necesita de estrellas para hacer su obra. Dios no necesita de figurones, de grandes figuras para realizar su obra. Y uno de los grandes pecados de la iglesia evangélica hispana es que termina promoviendo íconos, promoviendo, idolatrando a estrellas. Y eso es un pecado. Porque
en realidad en la constelación del reino de Dios solo existe una estrella, el sol de justicia, la brillante estrella de la mañana, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es la única estrella. Y cuando Él es el centro y cuando Él brilla, no hay lugar para otras estrellas. Entonces, ahí vino la palabra de Dios, vino la palabra de Dios a Elías, y Elías fue y le habló a rey Acabe. Y dice, según mi palabra, no lloverá. Mire qué autoridad tenía. Según mi palabra, no lloverá por 3 años y tampoco caerá rocío. ¿Qué está diciendo eso? Es que Baal era el Dios de la prosperidad. Baal era el Dios de la fertilidad. Cuando la gente tenía un hijo, en vez de presentarlo en la iglesia, como lo hicieron con Jesús y lo hacemos nosotros, le presentaba al Dios Baal. Cuando alguien tenía su cosecha, le daba gracias al Dios Baal. El Dios Baal nos dio la lluvia y la lluvia nos trajo la cosecha. Entonces, para que usted sepa que Baal no tiene poder, dice Elías, durante 3 años no va a llover. Y ahí él fue para el desierto. ¿Por qué? Porque ahí viene Acabe y viene Jezabel, dice, tenemos que matar a ese profeta. Él no está destruyendo políticamente. Él está destruyendo toda nuestra narrativa política aquí. ¿Y cuántos saben que en la política hay gente que se muere y uno piensa que es de muerte natural? Pero en la política hay gente que mata y hay gente que muere, ¿no es cierto? No, hermano, pasa cada cosa en la política. Entonces ahí, ¿qué hace Elías? Huye para el desierto y 3 años estuvo escondido en el desierto. ¿Por qué Dios le lleva a Elías al desierto? Y ahí aprendemos que Dios nos lleva al desierto de la privación, de la soledad, al desierto de un tiempo sin respuestas de Dios, al desierto de privación en que usted lucha, se cansa, se agota y no pasa nada. Dios nos lleva al desierto de la depresión. Dios nos lleva a valles de sombra de muerte. Dios nos lleva al desierto de esa angustia permanente. ¿Y por qué Dios nos lleva al desierto? Para enseñarnos a depender más del proveedor que de la provisión. Con esos 2 amén tengo que repetir. Dios nos permite entrar en un desierto en nuestras vidas para que aprendamos a depender más del proveedor que de la provisión. Segundo lugar, cuando Dios nos lleva al desierto es para enseñarnos y no para destruirnos. Tercero, el desierto es la universidad de Dios. El desierto es la escuela superior de Dios. Aleluya. En el desierto Dios trabaja en nosotros para después trabajar a través de nosotros. Y cuando finalmente el Espíritu Santo le autoriza, Elías vuelve y hace otra oración y vuelve a llover. Y ahí los profetas de Baal se alborotan y dicen, está lloviendo, mire, es el Dios Baal. Y Elías dice, no es posible. Vuelve Dios a bendecir, yo digo que es Jehová, y la gente lo mismo. Ya ve la gente que está sumergida en la idolatría. Usted le dice, es Jesús, él dice, no, es la fulana o es el fulano de tal. Y menciona otro santo. Y Dios dice, no, es Jesús, no, es la santa. Y es Jesús, porque estás tan sumergido en la idolatría que vuelve a lo mismo y no entiende que solo hay un Dios y es Él que está obrando. Nadie puede hacer milagros sino nuestro Dios. Y ahí Elías dice, ¿qué hago entonces, Señor? Y Dios le dice, hace un altar, lo llena de agua y yo voy a enviar fuego del cielo. Y él desafía a los profetas de Baal, ok, primero ustedes hagan ahí sus rituales. Y el Dios que conteste por fuego, con fuego, es el Dios verdadero. Y a ese Dios vamos a servir. Y ahí están los profetas clamando por muchas horas y bailando y danzando, no sé cómo hacían sus rituales. Y Elías se burlaba de él, el profeta Elías se burlaba. Y ahí decía, ¿por qué no gritan más fuerte? Y ahí empezaron a cortarse ellos. Tenían un ritual de cortarse
su piel, un espíritu de suicidio, de mutilación. Cuidado con esa cosa de andar mutilando el cuerpo. Eso no tiene base bíblica, no es de Dios. Y entonces ahí se cortando y todo. Y ahí en ese momento Elías dice, clame más alto. Puede ser que el Dios Baal esté muy ocupado y no está escuchando. Clame más alto para llamarle la atención. Es que está enseñando Elías que el Dios verdadero no se tiene que estar con mucha gritería y no tiene que hacer penitencia, ni rituales, ni caminata, ni arrodillarse en granos de lote como hace la gente. No, es que es sacrificio. Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. Dios quiere adoración en espíritu y en verdad. Y Elías está enseñando a los profetas, pero también le está enseñando al pueblo. Entonces cuando termina su ritual, Elías solo hace una pequeña oración, fuego del cielo, y está todo mojado de agua el altar, y aún así el fuego quemó y secó todo el agua. Y entonces el pueblo empieza a rodearse y les entra el temor de Dios y empieza a gritar, solo el Señor es Dios, solo el Señor es Dios. Solo el Señor es Dios. Lo había hecho una vez cuando salieron del Egipto, del pueblo, y Moisés los trajo y ellos salen de Egipto, y cuando se abre el mar rojo y pasan en seco, llegan al otro lado y cantan, solo el Señor es Dios. Había cerca de 14 dioses en Egipto, pero solo el Señor es Dios. Y ahora nuevamente, por eso hay una canción que dice, solo el Señor es Dios. ¿Se conoce? Solo el Señor es Dios. Moisés cantó diciendo, solo el Señor es Dios, solo el Señor es Dios, solo el Señor es Dios. El pueblo cantó diciendo, solo el Señor es Dios. Y el pueblo cantó. Y por cuenta de ese milagro, hasta hoy estamos cantando que solo el Señor es Dios. Aleluya. Cantemos con mucha alegría diciendo que solo el Señor es Dios. Y ahí termina la gran campaña, éxito total, y viene un mensajero de Jezabel. Y dice, la reina está furiosa. Primero vino Acabe. Y llega Acabe y dice, mi amor, no sé cómo te voy a decir, no te va a gustar, pero Elías mató a todos nuestros profetas. Entonces el mensajero va y dice a Elías, porque yo pienso que Elías está bien campante. Yo pienso que Elías está diciendo, ahora la bruja me va a creer, ahora la hechicera se va a someter a mí. Pues ahí ya sabe quién tiene la autoridad aquí. Puede reinar a ella para allá, pero espiritualmente aquí solo truenan mis chicharrones. Y cuando él dice eso, llega el mensajero y dice, la reina está furiosa y te manda decir que hasta mañana, a esta misma hora, estarás muerto. Ahí entra el crisis y Elías dice, no contaba con eso. Y sale huyendo. Y sale huyendo. Y sale pensando muchas cosas. Y le entra una profunda depresión. Ahora, yo sé que hay predicadores que dicen, un cristiano no puede sufrir de depresión. Qué bueno que nadie dijo amén. Porque eso no es cierto. Grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia sufrieron depresión. Job, hombre justo, temeroso de Dios, que se apartaba del mal, depresión. Moisés sufrió depresión. El gran líder pidió a Dios que lo matara y que borrara su nombre del libro de la vida. Jonás, el profeta, él era un sujeto depresivo y prefería morir antes que obedecer a Dios, porque tenía tanto odio hacia los ninivitas que pidió a Dios que lo matara.
Jeremías el profeta tuvo crisis de depresión y dijo, ya no más predico la palabra de Dios. Pero él mismo dijo, pero la palabra de Dios me vino como fuego, y ese fuego quemó mi corazón, y ese fuego quemó la depresión. No puedo estar callado, yo volveré a profetizar. Hermanas y hermanos, si usted se da cuenta, estoy hablando de fuego, fuego en el altar, fuego en la vida del profeta Jeremías, en su corazón. Es el fuego del Espíritu Santo que derrite ese iceberg que nos trae la depresión. Muchas depresiones son sanadas por el poder del Espíritu Santo. Jesús, ustedes van a tener que aplaudir más fuerte hoy, porque estamos sin más de 20 mujeres de nuestra iglesia que fueron al campamento. Y son las que más dicen amén y que aplauden. Bueno, algunas se quedaron, gracias a Dios. Y entonces con eso, cuando pasa eso, hermano, bueno, no es el caso de hermano Enrique porque vino. No es el caso también de pastor Abraham porque vino. No es el caso de Rubén porque vino. Pero muchas veces cuando las mujeres se van al campamento, los maridos no vienen a la iglesia. Hermano Gerardo, ¿dónde está su esposa? En Georgia. Ah, vino ahí, mire. Hombres de valor los que vienen. Y el viernes, faltaron también bastante. ¿Qué enfermedad sufren los hombres que cuando la esposa no está, no viene? Espositis. Y hay hijos que también no vienen. ¿Cómo se llama la enfermedad? Mamitis. Pero aquí estamos los hombres de valor. Gloria a Dios. Entonces ahí el amén tiene que ser más fuerte, doble tono, y las palmas más fuertes hasta que le quemen las manos, porque para superar la ausencia de las hermanas aquí en esta tarde, pero todo para honra y gloria del Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Que si fuera para mí, estaría mal. Pero como es para el Señor, así vale. Y ahí tenemos el clásico problema de depresión en la Biblia. El Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Y la Biblia dice que su tristeza fue tristeza de muerte. Ahora, la Organización Mundial de la Salud dice que en algunos años más personas morirán por trastornos mentales que por enfermedades cardiológicas. ¿Cuáles son los síntomas que revelan que estaba en depresión el profeta Elías? Primero, el síndrome de persecución. La persona comienza a tener miedo de las personas. Por eso, el depresivo, lo primero que le sucede es el aislamiento. No quiere participar en reuniones públicas. Se aísla y se encierra en su cuarto. Segundo, yo dije, es el aislamiento. Elías tenía un criado y él deja a su criado y va al desierto. Cuando la persona va al desierto solo, lo que está queriendo decir es que no quiere contacto con nadie. Ese es un síntoma de la depresión. Tercero, la carencia de simpatía o síndrome de la persecución. Él sentía falta de verdaderos amigos, de amistades. Él pensaba que Elías, que el mundo estaba en contra de él y todos contra Elías. Y Elías estaba carente de amistades. Por eso él decía, solo yo me quedé de profeta. En cuarto lugar está el deseo de morir. Ponga atención a eso. Él dijo, ya basta, toma Señor ahora mi alma, porque no soy mejor que mis pares, no soy mejores que mis antepasados. Es porque le faltaba la serotonina, que es la hormona que da el placer, que da la alegría. Y la persona que sufre depresión no tiene esa hormona como debería de tener. Ahora vamos a ver cómo Dios trata la depresión. Cómo Dios trata ese asunto con el profeta.
Es muy hermoso lo que es Dios. Es muy hermoso lo que hace Dios. Primero, Dios va a usar una dieta alimentaria. Dios va a usar lo que es la sonoterapia, que es lo que se recomienda. Y la psicología lo descubrió ahora, pero ya está en la Biblia. Y la segunda cosa que encontramos muy interesante es que Dios cuidó emocionalmente de Elías. Le habló a través de una brisa suave, no a través de terremotos, ni fuego, nada. Brisa, un viento suave. Y Elías envuelve su rostro en su manto en la cueva donde está escondido. Y saliendo a la entrada de la cueva, Dios le habla suavemente. ¿Por qué? Porque la depresión no necesita de agitación. La depresión no necesita de cosa extraordinaria. La persona que tiene depresión necesita la paz de Dios. Y es en ese momento que Dios nos habla suavemente, nos trae refrigerio para nuestra alma. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, bendito sea su nombre. Y por eso yo quisiera seguir hablando del profeta Elías, pero yo quiero hablar de un caso de un pastor que se llama Herbert. Y ese pastor, por su situación económica y también por su ministerio, fue a pastorear en una colonia o una favela, en un barrio de esos de pobres, donde muchas veces impera el narcotráfico. Y un día él tenía pues un hijo llamado Lucas, tenía 19 años su hijo. Y ese hijo dice: papá, voy a cortarme el pelo. Era un hijo que estaba preparándose para ser un jugador de fútbol, ese era su sueño. Y era un buen jugador. Y ahí él dice: yo voy, papá, aquí ¿cómo se dice? A la barbearía, ¿no? Al peluquero, voy a cortar aquí el pelo. Y salió. Y de repente se escucha sonidos de ametralladora. Pa, 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 pa. Y ahí el pastor le asalta un instinto y sale afuera a ver qué está pasando. Lo que pasa es que la policía estaba ahí disfrazada esperando que saliera los del narco. Y cuando pasó eso, el muchacho, él estaba viniendo, ya le habían cortado el pelo y estaba regresando a su casa. Y cuando escucha los tiros, él sale corriendo. Y cuando ya está cerca de su casa, un policía le da un tiro y que le atinge su brazo y se rompe el hueso y él tiene una fractura expuesta. Y en ese momento entonces él siguió corriendo, pero desfalleció, perdió la fuerza y se sentó. Y ahí viene una señora y dice: yo te voy a ayudar. Pero ese policía estaba enfurecido, estaba muy alterado, y se le acerca y dice: señora, si usted le va a ayudar, yo los voy a matar. Y la señora dice: yo los voy a ayudar. Entonces le da otro tiro aquí en esta región de la barriga del muchacho. Cuando llega el pastor venía ya con su aparatito de asma porque era asmático, y llega y mira a su hijo así y empieza a tratar de mantener al hijo vivo. Y dicen: ¿quién es usted? Porque usted no puede pasar aquí. Y dice el policía: usted no puede venir aquí. Dice: yo soy el pastor de esa comunidad y yo soy el papá de ese muchacho. ¿Sabe qué pasó? Ese policía era cristiano. Y él dijo después: yo asesiné el hijo de un siervo de Dios. Por eso tenemos que estar en el espíritu y nunca en la carne. Porque sea usted
lo que sea, en la profesión que sea, si usted actúa en la carne, puede ser que cause daño a una persona y puede hacerse uno hasta instrumento de Satanás. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Entonces ahí, ¿qué pasó? El pastor trató de ayudarlo, pero ese muchacho murió a camino del hospital. No pudo resistir. El pastor llegó a su casa y su esposa estaba orando y dice, ¿dónde está nuestro hijo? Y el pastor dice, Dios acaba de tomar para él nuestro príncipe. Y esa mujer desmayó. Nunca había desmayado antes y desmayó inmediatamente. Bueno, aquí empieza un proceso de crisis, de enojo, ¿eh? De decepción con Dios, quizás, un proceso de depresión profundo, porque uno que pierda un hijo, un papá que ha perdido un hijo, una mamá que ha perdido un hijo o una hija, eso es un dolor que no se puede describir. Pero los que estudian ese tema dicen que es la angustia, el dolor más profundo que uno puede sentir es la pérdida de un hijo. Porque estamos de cierta manera preparados para un día perder a nuestro papá, a nuestra mamá, abuelita, porque es normal que las personas que tienen más edad se vayan primero. Pero no es normal que se vaya el niño, que se vaya el joven y nos quedamos nosotros. Y no es normal, que digo normal de la vida. Pero en ese momento, hermanos, lo que me llama la atención es lo que va a pasar en la vida de él y cómo Dios le habla. Porque los mensajes que Dios le habla para restaurar al pastor, esos mensajes me entraron profundamente en mi ser. Y yo digo, yo quiero compartir con mis hermanos, yo quiero compartir con mis hermanas las palabras que Dios le dijo al pastor. Y el pastor en su testimonio dice que va a 3 años después, él se reúne con la familia y dice, sabe, la policía no está haciendo nada, la justicia no quiere hacer nada y yo estoy sufriendo mucho, estoy cargando eso, pues ya vamos a hacer algo, no vamos más a pelear políticamente, no vamos a buscar la justicia humana, vamos a dejarlo en manos de Dios y tomar esa decisión. Pasado un tiempo, llama a una hermana y dice, pastor, yo soy la hermana tal, soy misionera, soy de la iglesia tal, del pastor tal, y le estoy llamando para pedirle, porque yo conozco a la persona que asesinó a su hijo. Y yo quiero, en nombre de esa familia, la familia teme acercarse a usted. Entonces ellos me piden que le hable, porque es una familia cristiana. Y mi pregunta es, para que tenga paz esa familia, si usted puede y su familia puede perdonar al policía que asesinó a su hijo. Y el hermano dice, hermana, no quiero hablar de eso, ya nos reunimos con la familia, ya decidimos que no queremos más saber de nada de eso, pero hay algo, hermana, si yo no libero ese perdón, yo sé que jamás tendré paz. Por eso yo de corazón perdono a ese policía y perdono a todos ustedes también. Y dice el pastor que cuando él dijo eso, le entró una paz que durante 3 años no había tenido. Faltaba eso todavía. Dios le había hablado. Dios le había levantado. ¿Sabe qué hizo el pastor? Él dijo, yo voy a empezar una misión con los niños de este barrio, inspirado en que voy a combatir el narcotráfico a través de eso.
y se acercaron y entraron y aceptaron a Jesucristo. Usted sabe los niños como son de tiernos, más de 150 niños. Y sabe que se debilitó en extremo el narcotráfico, porque los narcos usaban a esos niños para llevar las drogas, porque la policía no va a hacer nada con los niños. Si lo arrestan tienen que soltarlo porque son menores de edad. Y esos niños todos van entrando al narco y no hay un papá o una mamá que lo pueda impedir. Usted sabe cómo funciona el narco, pero el narco se debilitó y casi se acabó en toda esa región, porque ya no había niños para trabajar para los narcos, porque los niños ahora están en la iglesia. Y ahí eso dice el pastor, esa inspiración la tuve después que falleció mi hijo. Pero ¿cómo fue que pasó eso? Entonces dice el pastor, yo tenía mi vida atada, nada avanzaba, nada funcionaba, pero el día en que liberé el perdón que me habló la misionera, después de ese día se soltó, se destrabó muchas cosas en mi vida. ¿Cuánto está entendiendo el poder del perdón? Aleluya, amén. Hermanos, hermanas, yo sé que el asesinato de un ser querido, yo sé que un abuso de la infancia es muy complicado, yo sé que es muy difícil, yo sé lo que es eso, hermana, yo sé lo que es, o sea, yo no sé porque lo haya vivido, sino que lo sé porque he visto la angustia y el dolor. Hay hermanas que lloran después de 30 años que pasó el problema, y cuando a veces le digo, hermana, usted puede liberar el perdón hacia esa persona, ese familiar, ese abuso que sufrió, y la persona dice no, porque cada vez que pienso en él, cada vez que lo veo, lo que quiero es que Dios le mate, yo quiero verlo muerto, todavía no puedo soltar el perdón, y están sufriendo y están enfermas esas hermanas. Hermana querida, hermano querido, el perdón es una necesidad de vida o muerte. Si no liberamos el perdón, quemamos un puente por el cual un día tendremos que pasar. Y una de las cosas que me dice el pastor en su testimonio, él dijo el siguiente, y aquí quiero compartirlo para terminar: no es el dolor que le va a definir lo que usted es, sino lo que usted va a hacer con ese dolor. No es el dolor que va a definir quién seremos nosotros, sino es lo que vamos a hacer con ese dolor. Segunda lección es: Dios ha invertido en ti no para que te disminuyas ni uses el dolor como excusa, sino que para que lo uses este dolor como fuerza para levantarse y vivir con dignidad. Y yo le voy a decir hoy, hermana, le digo, hermano, lo que dijo el pastor. Usted puede salir por esa puerta para declararse y vivir como una víctima, o usted puede salir con la firme determinación de transformar ese dolor en fuerza y para tornarse una referencia para otras personas que están sufriendo y descubrir el propósito de Dios a través de ese dolor. Transforma ese dolor en fuerza. Eso es lo que quiere decir la Biblia cuando dice: tu poder se perfecciona en mi debilidad. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Es decir, no es la debilidad del pecado, no, Señor, es la debilidad del dolor. En ese dolor se perfecciona el poder de Dios. Así que Él ha invertido demasiado en usted para que usted termine sus días en lágrimas, para que usted termine sus días encerrado en un valle oscuro. Entonces diga así: si es para que yo siente ese dolor, yo lo voy a sufrir y lo voy a vivir con dignidad. Así que mi hermano y mi hermana, levántese y haga algo, aleluya, sufra ese dolor con dignidad.
Voy a pedir que se ponga de pie en presencia de Dios para esa oración. Dios, iglesia, no nos prueba para perdernos, nunca. Dios no prueba y dice, a ver si Él puede superar. Si lo supera, ok. Y si no, I'm sorry. No pasó la prueba. No. Dios nos prueba porque en algún tiempo Él nos ha preparado para que usted y yo suframos ese dolor que nos ha ocurrido. En algún momento. Entonces decía el pastor, Dios ya venía preparándome para ese momento, para superar este dolor. Y cómo es que finalmente logró el hermano a vencer. Él dice, en vez de lamentar la pérdida de mi hijo, empecé a darle gracias por los 19 años que lo tuve. Y hablando de eso, algo que va con la generosidad y va con la gratitud, es que el pastor, en lugar de salir de ese lugar para no estar recordando que ahí murió su hijo, él invirtió más todavía su vida y Dios le usó poderosamente para transformar la historia de esa comunidad y traer paz y prosperidad a ese lugar. Con el trabajo que hizo con los niños. Yo tengo en pantalla algo que quiero enseñarle para que vea que no solo la Biblia dice, pero también la ciencia está diciendo. La psicóloga Emma Cepala de la Universidad de Stanford afirma que la felicidad no reside tanto en tener o mejorar el estatus social y laboral, sino que en dar, entregarse uno. ¿Qué dice más adelante? La Universidad de California, Riverside, según estudio, las personas más generosas se muestran menos irritables, tienen mejor apetito, mejor calidad de sueño, reducen sus síntomas depresivos y se sienten más comprometidas con su trabajo. Y el último dice, un estudio reciente de la Universidad Simon Fraser en Canadá concluyó que cuando la gente da generosamente, la hormona del estrés se desvanece más rápidamente en la sangre. Y eso es lo que dice Dios a Elías. Elías, ¿qué haces aquí? Solo yo me quedé por profeta. No, Elías, yo tengo 7,000. ¿Por qué? Dice Elías, yo lo hice todo correcto. Yo enfrenté a la reina Jezabel. Yo asesiné a los profetas de Baal. Yo le mostré al pueblo. Él está hablando de él. Yo. La persona que entra en depresión empieza a decir, no, porque a mí me fallaron. Yo hice eso. Yo ayudé tanto. Yo apoyé. Yo hice mi parte. Y dice Dios, Elías, yo tengo 7,000 que no doblaron sus rodillas ante Baal. ¿Quién es que tiene? No es usted, Elías, que tiene esos 7,000. Soy yo, Dios, que hace la obra. Así, Elías, levántate y va a ungir al fulano y al beltrano para que sea rey de Israel. Porque vaya a trabajar, Elías, muévase, salga de esta cueva, salga debajo de ese enebro, muévate porque Dios te va a sanar cuando usted vive su dolor con dignidad. Oh, aleluya. Como una persona que sirve a Dios. Bendito sea su nombre. Padre, bendice, Señor, mi hermano y mi hermana que está sufriendo depresión. Porque es una persona normal. Eres un ser humano. No cayó de la fe. No cayó de la gracia. No. Tú eres el Dios que levanta a los abatidos. Tú eres Dios de toda compasión, de toda misericordia. Y tú sabes que nosotros somos polvo. Pero tu palabra dice que tú vas a cuidar de nosotros. Que vamos a vencer ese desánimo. Vamos a vencer la depresión. Y que mi hermano y mi hermana volverá muy pronto a ser aquello que Dios quiere que él sea. Que Dios quiere que ella sea. Siervos de Dios que sirvan al Señor con alegría, entusiasmo, alabanza, dedicación y esfuerzo. En el nombre de Jesús, yo declaro
que el Espíritu Santo se va a mover una vez más. Y usted, hermana, y usted, hermano, que ha entrado en crisis de depresión, está siendo sanado por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la gratitud, por el poder de servir, por el poder de transformar su dolor en propósito para Dios. Por el poder del Espíritu Santo, el Señor nos está ayudando, el Señor nos está sanando. Me ha sanado a mí para que yo venga a profetizarte en esta tarde. No te quedarás caído, no te quedarás postrado, no te quedarás en una cueva. El Señor Dios ha empezado una gran obra y Él ha derramado su sangre a través de su Hijo por ti. Le ha costado muy caro. Por eso, aunque tú desistas, el Señor tu Dios nunca desistirá de ti. Él te levantará, Él te levantará y Él te levantará, porque no hay nada difícil para Él. Bendito sea su nombre. Cuánto le alaben, cuánto le aplauden. Bendito sea su nombre. Te confiaré.